Bueno, déjeme enlazarme en estos momentos para hablar de los temas que maneja muy bien Israel Reyes. Creo que es importante que el profesor de maestría en comunicación política y gobernanza en la George Washington University y la doctora Ekaterina Kostiukina, académica de Harvard y consultora internacional en neuropolítica, nos hablen precisamente de este tema. ¿Qué es la neuropolítica y como arma de manipulación masiva de los grupos neoconservadores? Israel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Me va muy bien, mi querido Vicente. Aquí te escucho perfectamente. Un saludo para ti, para tu audiencia. ¿Me escuchas bien? Correctamente. Pues sí, mira, pues qué bueno. Es para mí un gusto estar con tu audiencia, estar aquí con la doctora Catarina Kostiukina, que tiene estudios en la Universidad de Harvard en neuropolítica y neuropsicología. Y bueno, a mí me gustaría que ella empezara diciéndonos qué tan importante y tan peligroso es el uso de la manipulación masiva a través del Internet y las redes sociales, principalmente por estos grupos neoconservadores que como bien lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, son grupos que le invierten recursos porque de alguna manera han visto afectados sus intereses. Y bueno, es bien sabido que México tiene problemas de corrupción desde hace muchos años y que bueno, que ahorita se está trabajando para tener un mejor país, una mejor estructura, una mejor gobernanza, pero si me lo permites, pues le cedemos la palabra aquí a la doctora Catarina. Vicente, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Me encanta la oportunidad de poder compartir mis conocimientos contigo y poder compartir con la audiencia los descubrimientos que se han hecho en la neuropolítica para que las personas puedan ser consumidores efectivos y sabiendo lo que está pasando. Lo que hemos visto recientemente y lo que ya la población ha sufrido y experimentado en su propia experiencia es que durante campañas o durante periodos de ingobernación y dificultades se utilizan las redes sociales como una herramienta de manipulación masiva donde se manda mensaje a las personas a través de portales como son las redes sociales. Esto lo vemos que ha sido muy eficiente para mover las masas, porque lamentablemente los seres humanos somos humanos y tenemos nuestro propio, como le llamamos, humanware. La mayoría de los crímenes cibernéticos no pasan porque se hackean la computadora, sino que muchas veces para los ciberdelincuentes es más fácil hackear la mente humana para que la persona misma les dé el password y las contraseñas y toda la información que es necesaria. De igual manera, se han dado cuenta de que las personas son muy fáciles de hackear, de manipular y hacer que hagan cosas que usualmente no las harían. Como hacen las personas es que contratan a científicos o contratan a expertos de que saben exactamente cómo funciona el comportamiento humano, cómo funcionan las redes, cómo manipular nuestros pensamientos, nuestro comportamiento con estas imágenes y redes humanas. Nos activan el sistema reptiliano. Nuestro sistema central nervioso, nuestro cerebro, es lo que hace todo el comportamiento, nuestros sentimientos, emociones, y son muy fáciles de activar. Como por ejemplo, si es que ahorita les empiezo a hablar de una piña amarilla, jugosa, agria, con un jugo de limón exprimido fresco, en unos segundos estas ondas sonoras se procesarán en el cerebro y notarán que están salivando, así como se hizo en los experimentos famosos de Pavlov. Igual, las personas somos vulnerables a estas cosas y al hacer estos descubrimientos, al comprender esta tecnología, se está utilizando para manipular las masas. Lo hemos visto en varios países donde en tiempos de elecciones hay confrontamientos, hay polarización. Lo que hemos visto recientemente en Estados Unidos en enero fue algo sin precedentes y fue algo que fue sembrado y atribuido a través de las redes sociales porque las mentes humanas son vulnerables. Por eso quisiera dejar el mensaje de que
tenemos que tener cuidado con cómo, qué es lo que dejamos ver en nuestras redes sociales, qué contenido estamos expuestos y que seamos consumidores inteligentes y que sepamos qué hacer. Sí se puede, y no es que dude de lo que me esté diciendo, pero me parece increíble que alguien pueda, en términos políticos, cambiar su punto de vista por lo que se le esté expuesto en las redes sociales. Sí, y mira, en ese aspecto, Vicente, cómo funciona es que los grupos radicales neoconservadores, los que han perdido algunos beneficios en la actualidad, grupos que hacían mucha corrupción en el pasado y que de alguna manera quieren socavar la democracia y socavar al gobierno actual, lo que hacen es precisamente esto, de utilizar la tecnología y la manipulación en las redes sociales para crear un desprestigio, para crear una situación de confusión. Acuérdate que lo que hemos visto en algunos países como en Medio Oriente, en la primavera árabe, inclusive cuando Otto Pérez Molina en Guatemala lo sacaron de la presidencia, todo eso fue organizado por grupos que perdían beneficios en el gobierno actual. Y creo que ahorita, como tú lo has visto, como lo has detectado, ha habido grupos del pasado que han creado manipulación en las redes sociales, creando desprestigio para algunas partes del gobierno actual. Digo, tú te has dado cuenta cómo han utilizado los bots para causar un daño a la democracia. Y lo que pasa aquí es de que hay veces que las personas son susceptibles a esa manipulación masiva. Por ejemplo, ¿has visto tú las manifestaciones que se han dado en Ciudad de México con los carros y que tocan el claxon y que hacen todas esas manifestaciones? Pero si tú vas un poco más a fondo de dónde vienen y cómo vienen, te vas a dar cuenta de que vienen a través de redes sociales, a través de difamación, de noticia falsa, de usuarios falsos que están atacando al gobierno actual. Y la razón por la cual están atacando al gobierno actual es porque están perdiendo los beneficios que antes obtenían de una manera ilícita. Eso pues nosotros lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto en una era digital y tecnológica, donde vamos a entrar a un proceso electoral, donde hemos tenido pérdida humana, pérdida económica, donde ahorita no podemos crear campañas políticas como las creábamos en el pasado, pues tú podrías imaginarte que estas herramientas de manipulación masiva son altamente peligrosas, pero también altamente efectivas. Y lo que podemos ver es un hecho sin precedentes como lo que vimos ahí en el Congreso de Estados Unidos, que antes era impensable pensar que podría haber una revuelta y que la gente se iba a meter al Congreso de Estados Unidos y crear destrozos, o sea, un evento de ingobernabilidad. Y creo que no estamos muy lejos, tanto en México como de otros países, en los que estos grupos apoyen precisamente pues estos movimientos de insurrección, estos movimientos de insurgencia, estos movimientos de ingobernabilidad, pues que es lo que siempre te hemos dicho, un estado de golpe digital, un estado de golpe blando, a través de la manipulación masiva. Y para cerrar, Israel, doctora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Porque no nos vamos a ir de las redes sociales, no se va a detener el proceso electoral que se viene, por ejemplo, aquí en México. ¿Qué nos queda a los usuarios? Lo más importante que siempre nos ha quedado a los humanos cada vez que hemos entrado en épocas así de turbulencia es estar preparados. Somos unos seres muy adaptables, muy resilientes, y lo que nos ha ayudado es la economía del conocimiento. Nuestra vulnerabilidad, que es nuestro cerebro, también es nuestro mejor aliado. Tenemos que educarnos de cómo triunfar en las redes sociales, cómo usarlas para nuestro bien y dejar de ser un consumidor pasivo a ser un consumidor educado.
entender qué peligros hay. Igual como no iríamos a la jungla sin protección, igual en esta selva digital tenemos que entender cómo desenvolvernos. Y por mi parte, Vicente, pues el consejo a tu audiencia es de que veamos el presente y veamos el pasado, que cuando la gente vea las noticias falsas, las noticias de difamación en contra de elementos, por ejemplo, del gobierno actual, porque todos tenemos aciertos y todos tenemos errores, pero lo que yo les digo a la gente es de que sean más cautelosos, que no crean las noticias falsas, que de veras, que eso está polarizando al país. Como mexicanos debemos de estar unidos. Como mexicanos hicimos la democracia y bueno, pues fueron los resultados del 2018, ¿no? Por eso ganó el presidente actual y por eso está en cargo de la presidencia, porque la democracia fue la que prevaleció ante estos grupos neoconservadores que tenían ese beneficio de la corrupción. Entonces, en la noticia falsa deben de pensar de una manera objetiva y ver que estamos o que se está haciendo lo posible por erradicar la corrupción, crear un mejor México, un México de unidad y de unidad de esfuerzo. Eso es el consejo para toda tu audiencia. Israel Reyes, profesor de maestría en comunicación política y gobernanza en la George Washington University, doctora Ekaterina Kostiukina, académica de Harvard y consultora internacional en neuropolítica. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoyen en redes sociales? ¿En dónde los encuentran? Nos pueden seguir en @IsraelGReyes en Twitter y también a la doctora en Kostiukina _MD en Twitter, y estamos en todas las redes sociales porque queremos ayudar a las personas en todas partes del mundo digital. Muy bien, pues les agradezco mucho por este enlace. Qué lástima que tuvo que ser vía telefónica. Esperemos que el próximo pueda nuevamente ser por Skype. Por lo pronto les mando un abrazo y muchas gracias. Son Israel Reyes y la doctora Ekaterina hablando con nosotros sin censura. Pues